Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Hoy vamos a tratar de cómo usar la fe. Muchos dicen, tengo fe. Otros dicen, me falta fe. Los mismos discípulos en un momento le dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Reconocieron que de alguna manera la fe es algo básico e importante en el caminar. En ese caminar donde de alguna manera encontramos ciertas dificultades para poder interpretar correctamente cómo es que trabaja la fe. Tiene que estar fundamentada la fe en una promesa que Dios te haya dado o basada en las Escrituras, teniendo especial cuidado para la interpretación. Por ejemplo, se utiliza muchísimo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba viviendo el apóstol Pablo cuando tuvo esa expresión? El apóstol Pablo estaba de alguna manera exponiendo las necesidades que en algunos tiempos él le había tocado que pasar. Y dice que él aprendió en la escasez, aprendió en los naufragios, aprendió, dice, cuando tenía sed, cuando tuvo hambre, cuando tuvo desnudez. ¿Tenía fe o no el apóstol Pablo? Claro que tenía fe. Pero ese versículo hoy se utiliza para hacer creer a mucho cristiano que todo lo puede en Cristo. Todo. Incluso sus antojos, sus deseos, sus caprichos. Pero Pablo estaba hablando de que él estaba acostumbrado a todas esas carencias y que había aprendido a tener y a no tener, y que entonces él expresó, todo lo pude pasar, si lo queremos decir así, porque Cristo me fortaleció. Abraham fue calificado por Dios como el padre de la fe, a Cristo como el autor y consumador. Abraham era aquella persona que había experimentado el creerle a Dios. Recordemos que en las mismas escrituras dice que primero su nombre era Abraham y luego se convirtió en Abraham, el padre de la fe. Aquel que le creyó a Dios, aunque caminó por mucho tiempo buscando esa ciudad, buscando esa tierra prometida, que de alguna manera no la obtuvo. Jesús utilizó muchos ejemplos y uno de esos ejemplos es tan claro. Y yo se lo voy a leer. Dice, ¿quién si edifica una torre no se pone a hacer cálculos de lo que necesita para que luego no sea avergonzado si no puede terminarla? ¿O quién va a la guerra y su ejército es pequeño, dice, y no podrá hacer frente al enemigo y envía mensajeros de paz? ¿Será que cuando Jesús dijo esto era carencia de fe para el cristiano? Es necesario entonces hacer las cuentas y sentarse, no es solamente por fe y decir, sí, yo voy a edificar y voy a empezar a construir una iglesia, por ejemplo. Y van al banco a pedir un préstamo. ¿Será que Dios les habló? ¿Dios les dijo que hicieran eso? No dice acá que se pone el ejemplo de sentarse y hacer las cuentas, para que luego no sea avergonzado y diga, es que yo por fe lo hice. Yo me tiré al agua, como se dice comúnmente en lenguaje coloquial, me tiré al agua por fe. Pero más bien no es por fe, sino que son tus propios deseos, tus anhelos. Gedeón dice que tenía un ejército muy grande y Dios le habló y fue solamente con 300. Puso la fe en Dios, disminuir el ejército para obtener el triunfo. Cualquier general de este tiempo hubiera dicho, mientras más gente llevemos es mejor. Pero él llevó a los 300 con la voz de Dios. Entonces, esto que estoy platicando en esta oportunidad, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y no simplemente decir,
yo me meto a una deuda y voy a salir adelante, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repito, Pablo tuvo esa expresión y estaba hablando de todas las escaseces, todas las adversidades y todas las circunstancias que él pasó. Y que entonces él pudo decir, he aprendido. Si él me fortalece, él me fortaleció en esas adversidades. Porque cualquiera diría entonces que Pablo no tenía fe y que por eso pasó un naufragio, por eso pasó hambre, por eso pasó desnudez, por eso tuvo escasez o por eso tuvo abundancia. La fe entonces no se puede utilizar o manipular humanamente hablando para satisfacer mis propios caprichos. Entonces, tengamos cuidado cuando nosotros decimos que por fe caminamos. Tengamos cuidado cuando decimos que por fe yo voy a recibir esto, voy a recibir lo otro. Y citamos aquel otro texto cuando Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto, la gente se aprovecha de eso y entonces empieza así, yo puedo pedir carros, casas, cualquier situación que anhela mi alma. Pero cuando nosotros nos sumergimos en la palabra y encontramos entonces que la fe es una voz interna que no debemos confundir con la voz humana o la voz de Dios. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.